¿Qué tal, niñas y niños del International? Estamos resolviendo la evaluación de física en su parte 2. Vamos a la número 5. Dice, aquí llamamos presión. Esa es una definición, ¿cierto? Que no solamente aparece en todos lados, sino que también en el libro de física. Bien, y lo que se denomina presión en este caso es esto. La presión que la definió Pascal en este instante, ¿cierto? Ya hace muchísimos años atrás, la define como la cantidad de fuerza en Newton, por cierto, ¿cierto? La cantidad de fuerza o una magnitud que se aplica a un área determinada. Esa área, ¿cierto? Puede estar en metro cuadrado, centímetro cuadrado, en fin, ¿cierto? Decir cuadrado, y pueden ver los videos que están abajo, significa área. Cuando algo está, por ejemplo, metro cúbico, cuando algo está elevado a 3, ya no estamos hablando de área, sino que estamos hablando de volumen. Bien, por ejemplo, metro cúbico es un volumen, pero metro cuadrado es igual a un área. Bien, entonces la definición de presión no es otra cosa que un, una cantidad física, es decir, de fuerza Newton, que relaciona, por cierto, una fuerza que se aplica, ¿cierto?, a un área determinada. Esa es la definición de presión en este caso. Si nosotros vamos a la número 5, ¿cierto? En vez de ver todos los otros, la alternativa, ¿cierto?, es la letra C, donde ahí está la definición bastante clara que dice que a la cantidad, que la presión es a la cantidad física que relaciona la fuerza aplicada, bien, lo que estábamos viendo, ¿cierto?, con el área sobre el cual actúa. Ahí está. Eso es lo que nosotros vamos a denominar presión. Bien. Luego, la número 6 dice cuál es la unidad de medida de presión en el Sistema Internacional de Unidades. Aquí, ojo, ¿eh? El Sistema Internacional de Unidades indica, ¿cierto?, la cantidad de elementos básicos en los cuales se miden absolutamente todas las unidades físicas y químicas, ¿cierto?, que existen en el planeta. Esta es una convención, esta es una convención, es decir, existen países, por ejemplo, como Estados Unidos, que, que utilizan, por ejemplo, para medir la temperatura en grados Fahrenheit. Bien, sin embargo, nosotros utilizamos ciertos grados Celsius. Bien, pero existe una convención en que en el sistema internacional se miden en Kelvin. ¿Cómo existe eso? Bueno, si uno quisiera publicar en este caso, bien, cuestiones que son internacionales, por ejemplo, si alguno de nuestros queridísimos alumnos se dedica a las publicaciones en revistas especializadas, en fin, ¿cierto? Y para que todo el mundo lo entienda, se tiene que basar en el sistema internacional, es decir, los cálculos que ellos hagan se tienen que basar básicamente, ¿cierto?, en el sistema internacional que es para que lo entienda la comunidad científica completa. Bien, esa es la gran diferencia. Bien, por ejemplo, aquí lo hemos dicho, en Chile se habla, por ejemplo, de 30 grados cuando hace calor, en fin, pero si los Celsius no existen en Estados Unidos, sino que ellos miden en Fahrenheit. Pero si yo quiero hacer una investigación científica, lo más probable es que no mida ni en Celsius ni en Fahrenheit, sino que para ser publicados, en este caso, ¿cierto?, con grados Kelvin. Bien, es una convención. Por tanto, bien, si uno se va a la número 6, aquí estoy, ¿cuál es la unidad de medida de presión en el sistema internacional? Digo, ¿cierto? El metro, por cierto que no, porque el metro es una unidad de longitud, estoy buscando presión. Newton tampoco, porque ya saben que el Newton es una medida de fuerza. El Pascal claramente es una medida de presión, pero la atmósfera también. Bien, la atmósfera también es una medida de presión, por cierto que sí, pero si nos están preguntando por el sistema internacional, bien, en este caso tendríamos que decir que es el Pascal. Bien, el Pascal es la unidad de medida, ¿cierto?, de la presión. Bien, vamos a la número 7. Dice un cuchillo tiene un borde delgado para aplicar mayor que masa, fuerza, presión o gravedad. Bien, dibujamos el cuchillito, ¿cierto? Aquí está su asa y
lo vamos a hacer así. Bien, dice que esto que está acá nos están preguntando por eso. Para aplicar, ¿qué pasa si yo tengo un cuchillo con bastante filo? Bien, para aplicar mayor masa, es decir, ¿cuántos son los kilogramos que este tiene? Por cierto que no. Para la fuerza podría ser eventualmente. Sin embargo, lo que nos están viendo es que si yo tengo un cuchillo con mayor filo, tendrá más presión, en este caso, para un corte un poco más homogéneo. Por tanto, cierto, la alternativa es la letra C. Bien, vamos con la número 8. Dice, en un lago, ¿qué sucede al estar en un lugar de mayor profundidad? ¿Qué tal si lo dibujamos? Y acá nosotros podemos hacer un dibujo, ¿no? Aquí está el lago, ¿cierto? ¿Qué pasa si nos sumergimos? Fíjense bien este hombre o mujer que se está sumergiendo. Bien, fíjense bien, tiene solo esta cantidad de agua sobre su cuerpo. Pero este hombre que se sumergió aún más, ¿cierto? Ya no tiene solamente esta agua, sino que tiene, fíjense bien, toda esta agua encima, bien, de él. Fíjense el peso de toda esta agua que ya está encima de este hombre. Si se sumerge aún más, fíjese bien, aumenta aún más, ¿cierto? La presión sobre él, por cierto que sí, ¿cierto? Porque tiene ya esta masa de agua, esta otra masa de agua y esta otra masa aquí, bien, y se sumerge ya hasta el fondo, fíjese bien, ¿cierto? Tiene esa cantidad impresionante de agua que está sobre él. Entonces, ¿qué pasa si se sumerge hasta la profundidad, por ejemplo, que es el suelo ya del lago? Aquí está. Fíjense bien la cantidad de agua que tiene sobre él. Entonces aumenta la presión de su cuerpo. Bien, ahora podemos entonces, es importante que se pueda dibujar esto, ¿ah? Entonces cada uno de los dibujos de física y también los de química y también aquellos que son, bueno, hemos hecho muchos dibujos, ustedes pueden verlos, ¿cierto? En los ejercicios de matemática, de física, ¿cierto? Pueden ver, espero que les sirva esto de tal forma, ¿cierto? Que se puede aclarar aún poco más. Entonces, en un lago, ¿qué sucede al estar en un lugar de mayor profundidad? ¿Acaso aumenta la presión? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Cierto? Esa presión de agua, ¿no? Esa cantidad de agua inmensa sobre el cuerpo de aquella persona. ¿Disminuye? En este caso, no, ¿cierto? ¿Aumenta la densidad del agua considerablemente? La densidad no tiene mucho que ver con la profundidad, ¿bien? Explicamos el concepto de densidad en unos videos que están allá abajo. Creo que llevan por título ¿qué es lo que significa la densidad? O también disminuye la densidad. Bien, la alternativa en este caso, cierto, es la letra A. Vamos con la número 9, dice. La presión aplicada en un punto de líquido en un recipiente se transmite con el mismo valor, dice, a cada una de las partes del mismo. Nos estamos refiriendo a, esta es una definición, bien, y es un principio. Bien, lo vamos a explicar. Y aquí está el dibujo para responder la número 9. Entonces dice, la presión aplicada en un punto. Recuerden, la presión, ¿cierto? Era la fuerza, en este caso, ¿cierto? Por un área determinada, ¿no? Ya lo vimos en la pregunta, creo que fue la número... eh, ¿cuál fue? Que no me recuerdo. Ah, sí, la número 5, ¿bien? Que era cierto que la presión es la fuerza por sobre el área en que está. Si yo aplico una fuerza en esta área, ¿cierto? Que está en el líquido, dice que, este es un principio, que dice que la fuerza aplicada o la presión, fuerza partido por el área, ojo, que la presión que se ejerce en un punto cualquiera, esa fuerza que está aquí se va a distribuir uniformemente en todo el recipiente. Bien, eso es lo que dice, que esa fuerza se va a distribuir, ¿cierto?, de manera uniforme en toda esta agua que está acá.
Por tanto, la presión va a ser igual aquí, 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 en todos lados, ¿bien? En todos lados va a ser exactamente igual. Si yo mido la presión acá, por ejemplo, no sé, me va a dar 2 pascales. Recuerden que pascales es la unidad de medida de la presión. Si yo la mido aquí, también va a ser de 2 pascales. Si yo la mido acá, va a ser también de 2 pascales. Si la mido acá, va a ser también de 2 pascales. Es decir, ¿cierto? En todo el contorno donde está contenido este líquido, ¿cierto? La presión va a ser exactamente igual. Ese principio fue hecho, ¿cierto?, por el físico francés, ¿cierto? Blaise Pascal, que vivió más o menos entre el 1623, ¿no? Estamos hablando, ¿cierto?, del siglo XVII, hace muchos años atrás. Bien, ese principio donde si yo aplico una fuerza en un área determinada en un líquido, la presión va a ser igual, ¿cierto?, en los mismos puntos, ¿cierto?, no importa donde yo lo tome. Bien, por tanto, en la número 9 la alternativa es B. Ahí está, la letra B. Bien, vamos a hacer la 10. En la pregunta número 10 dice, estoy acá, ¿cuál de las siguientes, ahí sí, cuál de las siguientes relaciones es correcta, digo, según la presión que se ejerce en cada caso? Bien, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de una fuerza que se aplica a algún área. Eso se llama presión, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos una presión 1 acá, tenemos otra presión acá y tenemos otra presión acá. Vuelvo a insistir, es una fuerza que tenemos dos fuerzas, ¿cierto? Que se está aplicando en un área determinada, esa área. Bien, por tanto, si yo tengo una fuerza que se aplica a una área, estamos hablando de presión. Ya lo hemos dicho, que la presión va a ser igual a una fuerza que se está aplicando en un área bien determinada. Esa área, lo vuelvo a decir, está en elevado al cuadrado porque puede ser metro cuadrado o centímetro cuadrado y la fuerza siempre está en newton. Bien, por tanto acá tengo el doble de la fuerza que se aplica acá sobre una sola fuerza que se aplica acá. Ya sabemos que esto tiene más presión que ese, pero acá tengo solo una fuerza que se aplica al doble de esta área. Por cierto, entonces que la presión 2 es mayor a la presión 3 y que la presión 1, ¿cierto?, es mayor a la 2 y por tanto mayor a la 3. Bien, lo pueden retroceder cuantas veces ustedes quieran para que esto quede lo suficientemente claro. Entonces, la presión en el caso 1 es mayor que en el caso 3. En este caso, claro que sí. Bien. La presión en el caso 1 es mayor que en el caso 2, claro que sí. Bien, la presión en el caso 2 es menor que en el caso 3, claro que sí. Y la presión en el caso 1 es igual que en el caso 3. Bien, entonces hay que ver cuál de las siguientes alternativas, ¿cierto?, es la correcta. En este caso, bien, en este caso, volvemos. La presión en el caso 1 es mayor que en el caso 3. Veámoslo bien, tenemos el doble de fuerza bajo un área que es esa, pero aquí tenemos solo una fuerza que es, ¿cierto?, aún menor a la que está acá sobre un área que es un poco más grande. Esa podría ser. Sin embargo, la 2, ¿cierto?, es la más factible. No sabemos el área de eso, pero sí en B. En B decimos, la presión en el caso 1, aquí está, es mayor que en el caso 2. Por cierto que sí, tenemos la misma área. Bien, acá también tenemos la misma área, pero fíjense bien que la presión del caso 1 es mayor a esta porque hay doble fuerza. Por tanto, la alternativa, ¿cierto?, es la B. En los siguientes dos videos, espero que me alcance, vamos a hacer, ¿cierto?, lo que guarda relación con el desarrollo, que están un poquito complejos, pero hay que verlo. Bien, eso, que estén bien, cuídense mucho, nos vemos y gracias por todo.